UNFESI Ciencia Zonal, un espacio de conversación y divulgación científica donde la periodista y encargada de ciencia pública Cristina Flores entrevista a diferentes expertos y expertas de nuestra región de Atacama. En el capítulo de hoy conversamos con Ayón García, geólogo e investigador con quien hablamos sobre la biosfera, los glaciares y la importancia de los ecosistemas. Cristina, estamos al aire. Mi nombre es Ayón García, soy investigador del LICA. Bueno, partamos como tú eres geólogo, ¿cierto? Tu Geólogo, profesión sí. base es geólogo y después Sí. te has ido especializando especialmente en criósfera. Sí, en temas de criósfera, glaciares y recursos hídricos, es como ese es el tema. Bueno, estoy haciendo mi ¿especialidad? Sí, y estoy haciendo mi tesis doctoral en temas de glaciares. Ah, ya estáis doctorando en este rato. Sí, Ya. doctorando en este rato. En ese sentido, empecemos por lo básico, porque tal vez la criósfera es una palabra que a la gente no le suena muy común y le parece como muy extraña. Sí, es muy... Le parece extraño, pero tal vez no es tan extraño lo que es. Entonces, ¿nos podrías contar un poco qué es la criósfera? Claro, la criósfera son todas zonas que tengan temperaturas bajo los 0 grados y que tengan agua en estado sólido. Entonces, por eso los glaciares, la nieve, el suelo congelado, todo eso son parte de la criósfera. O sea, siempre y cuando haya agua de por medio Sí, y agua- esté congelada, sí. es criósfera. Es criósfera, Aunque esté exacto. sobre la tierra, por ejemplo. Sobre y bajo la superficie de la Tierra. Esa sea, era todo ya. los hielos marinos. Eso mismo te iba a preguntar. O Sí. sea, en la Antártica queda súper claro cuál es la criósfera. Sí, por todo, todo. Ya, ya, Todo. claro, Bueno, todo porque- lo que no sean cerros, que no sea roca, porque por ejemplo, después también está, no sé si has escuchado el permafrost. Sí, Ya, el permafrost es una condición térmica. Sí. Ya, entonces cualquier zona que esté bajo los 0 grados es permafrost. Pero no todo el permafrost es parte de la criósfera, porque la criósfera tiene que tener agua en estado sólido. claro. Eso, por eso te digo yo, esa es como la precisión y es como, no quiero decir la trampa porque no es una trampa, pero es como para precisar bien cuál es la criósfera, Sí. que tenga que tener agua congelada de Sí, por medio. Exacto. Si hay hielo, es criósfera. Claro, porque el permafrost tú me dices que tienen que haber condiciones meteorológicas para que sea permafrost, o sea, bajo cierta temperatura. Bajo 0 grados por más de 2 años se habla de permafrost, ¿ya? Pero por eso hay ya una precisión y hablo de los suelos congelados o permafrost rico en hielo, porque así ya lo acotas directamente que tiene una significancia hídrica, ¿viste? Porque obviamente una zona que está sin una roca, que está bajo los 0 grados, bueno, es permafrost por las definiciones, pero no tiene un impacto hídrico. Claro. En cambio, los glaciares de roca, por ejemplo, que son expresiones del permafrost, pero esos son permafrost rico en hielo. ¿Y a qué les referimos con glaciares de roca? ¿Son rocas que tienen glaciares sobre No, ellos es- o...? Es una mezcla de hielo y detrito. Son como lo que comúnmente conocemos como permafrost. Cuando hablan de permafrost y nosotros pensamos como en el hielo y el sedimento juntos. Ya, los glaciares de roca son una expresión de la reptación que se genera por el contenido de hielo en las laderas. Y viste que generalmente están ubicados en zonas de altas pendientes, entonces Sí. el hielo, al ser obviamente tiene igual una plasticidad, se va deformando con los ciclos de congelación y descongelación y va reptando y hace que el suelo, porque tiene sedimento y hielo, va avanzando. Y eso te genera morfología bien interesante. Y de eso tenemos acá muchos Acá en la región de Atacama. en la región de Atacama. Y de hecho, los suelos congelados o permafrost rico en hielo son de los cuerpos que más extenso hay. De hecho, cuando hicimos el inventario de glaciar y ambiente periglacial, y ambiente periglacial, por ejemplo, otro concepto que está relacionado con los suelos congelados. Se habla del ambiente periglacial a todas las zonas que tienen contenido de permafrost rico en hielo. Sí, son hartos conceptos, pero claro, de repente se ocupan, aquí, por ejemplo, estos son glaciares de roca, por ejemplo. Claro. Estos son como formas lobuladas y que tienen signos de flujo.
y son cuerpos hinchados. Dentro, bueno, dependiendo del tipo, hay más clasificación hacia adentro, hay como de por qué se forman, porque hay algunos que están relacionados directamente donde hubieron glaciares descubiertos o glaciares blancos. Entonces, en esta zona donde antiguamente hubo glaciares blancos, retrocedieron los glaciares y quedaron, se siguieron formando glaciares de roca. Y hay otros que se forman, bueno, por otras condiciones. Claro, ya directamente por la reptación en el suelo, sin que haya presencia de un glaciar anteriormente. Claro. Se forma por la mezcla, obviamente, altas pendientes. Altas pendientes, por ejemplo, este no es exactamente un glaciar de roca, pero una forma intermedia, que está en un protoglaciar de roca, podríamos decir, son lóbulos de talud. Y esto se forma porque, claro, cae la nieve y se forman pequeñas avalanchas y que se van mezclando con roca, y eso va compactando y va haciendo que se genere el flujo. Claro, porque finalmente se queda como arriba como el hielo, por decirlo de alguna manera, y abajo queda como la tierra ya compactada. La mezcla, sí, se va mezclando. Sí. Se va mezclando. Al caer caen como rocas, está toda la pendiente, digamos, toda la ladera del cerro, se neva y después eso se va cayendo y va generando un aporte de roca y hielo y nieve a esta forma, y eso después se va compactando y se va generando lo que vendría siendo el permafrost con hielo, la mezcla de los sedimentos con el hielo. Ah, mira tú. ¿Viste? Y este tipo de cuerpo en la publicación que hicimos nosotros después de hacer el inventario, ¿ya? Que fue esta publicación, el inventario de geoformas criosféricas en la diagonal árida sudamericana. Acá una de las principales conclusiones es que en zonas áridas tenemos una gran presencia de suelos congelados o permafrost con hielo, y no así tantos glaciares descubiertos. Entonces hay algunas cuencas que solamente tienen este tipo de reservas hídricas. Que son relativamente nuevas, por decirlo de alguna manera, si se formaron... No son, por el contrario, son bueno... Sí, dependiendo de cada uno, pero es para que se formen este tipo de geoformas es miles de años. No es tan rápido. Pero claro, el aporte de agua que nos va generando cuando no hay nieve, por ejemplo, porque cuando hay nieve, todas las geoformas están cubiertas por nieve. Claro. Entonces lo que nos aporta agua es la nieve. Cuando no, estas geoformas empiezan a calentarse y un poquito más tarde ya nos empiezan a entregar agua en los años de sequía. Entonces, es como una reserva de agua finalmente. Es como una reserva de agua, como lo son los glaciares, están los suelos congelados. Obviamente generan mucho menos aporte hídrico de manera individual. Por ejemplo, si comparamos 1 kilómetro cuadrado de glaciares, que es puro hielo, a 1 kilómetro cuadrado de suelos congelados, el aporte hídrico de 1 kilómetro cuadrado es muchísimo menor, porque uno tiene una mezcla, no solo hielo, sino que una mezcla de detrito y de hielo, y aparte el tener al estar mezclado con suelo tiene una mayor inercia térmica, le cuesta más calentarse, entonces le cuesta más derretirse. Claro. Pero son muchísimos. O sea, en la alta cordillera, sobre los 4.500 metros, la mayor parte hay presencia de suelo congelado, sobre todo en las laderas sur. Todas las laderas sur sobre los 4.500 van a tener mayor presencia de suelos congelados. Oye, ya hace un ratito me explicabas qué es lo que era la criósfera, y ahí llegamos a la conclusión que era el agua como en estado sólido. Pero ¿por qué es importante o la importancia finalmente de investigar este tema de la criósfera? Bueno, por lo que te contaba recién, de que es como nuestra cuenta de ahorro de agua, o sea, son las reservas de agua que nosotros tenemos y han sido poco estudiadas en esta zona. Y como te digo, todas estas cuencas del norte de Chile, lo que nos dimos cuenta en el estudio fue que todas estas cuencas del norte de Chile tienen un régimen principalmente criosférico. El agua que tienen los ríos viene de la criósfera directamente. Porque tú te fijas, hay años en los que no hay ninguna precipitación, ni una, y el río sigue pasando. Claro. Entonces, y no llueve. Independiente que no llegue acá, por ejemplo, a la cuenca del río Copiapó. No, sí, pero sí, por en la alta cordillera hay mucha, o sea, uno ve el Valle de los Loros. Hasta los Loros, un poquito más abajo, hay agua, el río tiene agua. Acá pasa un tema de que consumimos más de lo que hay disponible. Sí. Entonces eso es un tema de sobreexplotación. Entonces no es que el agua no esté,
sino que se consume todo y por eso no llega acá abajo. Claro, pero no es por un tema que uno cree no hay agua en el río, pero hay agua en el río. Finalmente al inicio del cauce está en la alta cordillera y en la precordillera. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es de que la calidad de aguas, por lo menos de lo que vendría siendo el Copiapó, Huasco, en la alta cordillera el agua es de muy muy buena calidad. Y no se contamina un poco a raíz que como una zona minera, de que esto sí, de que la tierra tiene arriba, minerales y esas cosas. Sí, también, pero eso se genera en algunas zonas. Nosotros la otra vez hicimos un estudio de tema de calidad de agua en las cuencas donde hay glaciares de roca y glaciares descubiertos, y la verdad que la mayoría tenían muy muy buena calidad. Ya habían algunas cuencas, por ejemplo la cuenca de Los Helados, que esa tenía más, digamos, una contaminación de base porque está en presencia de ahí justamente un yacimiento minero. Claro. Entonces justamente lo están explorando y todo, pero en general todas las otras cuencas tienen muy buena calidad. A diferencia, por ejemplo, de las cuencas del altiplano, que esas cuencas las aguas son súper saladas. Súper saladas. ¿Del altiplano estamos hablando de la segunda? De nuestra cuenca altiplánica, digamos, Laguna Santa Rosa, Ojos del Salado, sí. Todas esas son, ahí termina el altiplano. Nosotros estamos en el extremo sur del altiplano, entonces termina el altiplano y empiezan las cuencas, los valles transversales, digamos. De la depresión intermedia. Claro, pero toda esa geomorfología ocurre de aquí hacia el sur. Sí. Entonces, todos estos ríos, claro, fluyen desde la cordillera principal hacia el mar. En cambio, digamos, todas las cuencas que tenemos acá, como que sea Ríos Salados, no es de la cordillera principal, porque vienen de la cordillera de Domeico. Entonces, por eso es que tienen también menos reservas de agua. Y la cordillera principal está atrás, en las cuencas altiplánicas, sí. En esta zona donde ya se genera todo este altiplano. Y como digo, ahí acá termina, de hecho, el último salar, el salar ahí de Negro Francisco, ahí termina el altiplano, el extremo sur del altiplano. Entonces, todas las cuencas estas del altiplano tienen características bien especiales. Hay actividad volcánica, hay zonas que están activas. El volcán Ojos del Salado se considera un volcán activo, el volcán activo más alto del mundo. Y por ende tiene mucho más enriquecimientos de minerales. O sea, las aguas están muy enriquecidas en todas las cosas mal, o sea, arsénico, cadmio, uranio. Incluso la Laguna Verde tiene un alto contenido de uranio. ¿Pero fue verde, bro? No por el uranio. Pero realmente hemos estado haciendo estudios. De hecho, ahora estamos preparando una publicación en la que, claro, nos dimos cuenta de que todas estas aguas tienen varias cosas bien interesantes. Y bueno, por lo mismo lo están explotando. O sea, no somos los primeros que lo hemos visto y no. Están trabajando ya ahí para explotar. Pero hay cosas bien interesantes. Oye, son como dos sistemas bien distintos. Claro, me imagino que... ¿Y qué has aprendido, por ejemplo, con esto de que de nuevo, o sea, qué de interesante hay en la criosfera, así como para estudiar? Me has mencionado, no sé, que han podido ver, por ejemplo, que la cantidad de agua que tenemos, la buena calidad de agua que hay desde... pero a nosotros, por ejemplo, que es una zona que hay tan poca agua, por ejemplo, en Atacama. ¿Por qué es tan importante estudiar la criosfera? La importancia radica principalmente en que es nuestra fuente de agua, y si no la conocemos es difícil gestionarla. Entonces por ahí va un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio, es tratar de conocer, cuantificar, ¿ya? Y con eso poder generar herramientas, información y herramientas que ayuden a la gestión de estas reservas que tenemos finalmente. Porque como digo, si no sabemos lo que tenemos, difícilmente... ¿Y podemos, por ejemplo, cuantificar cuánto es la cantidad de agua dulce que tenemos ahí arriba? La hemos estimado nosotros de manera preliminar en los glaciares, no tengo los números ahora, pero hemos cuantificado la cantidad de agua, una estimación bien preliminar, porque obviamente se hace un inventario, después son distintos niveles de investigación a la que uno puede llevar, pero siempre la idea es ir teniendo un número para poder tener una referencia, pero hay una cantidad importante de agua. O sea, solo el glaciar, por ejemplo el Potro, que es el glaciar binacional más grande de todo el norte de Chile, que está aquí en la cuenca del río Copiapó, tiene 8 kilómetros cuadrados, y más 8 kilómetros cuadrados son como 1.600 canchas de fútbol. Es mucho.
muchísimo. Es mucho. Imagínate, 1600... Una pegadita al lado de otra. Sí, pegadita al lado de otra, 1600, ese es el tamaño del glaciar que hay, es gigantesco así. Y eso es pura agua dulce finalmente. Y de 150 metros De alto. de profundidad. Claro. Ponele que tiene una profundidad media de 100, porque obviamente esas son las profundidades máximas, los bordes obviamente tienen mucho menos, pero ponele que tiene 100 metros, si da 0.1 kilómetro, y si lo multiplicas por los 8 kilómetros cuadrados, tienes 4 kilómetros cúbicos de agua. Es mucha agua. Bueno, eso habría que multiplicarlo por la densidad, pero te daría, es mucha agua. Y mucha agua que finalmente es una reserva que tenemos. Una que reserva, de todas finalmente. Y lo mejor de todo es que nos entrega agua cuando más la necesitamos. Cuando son las sequías. Y ahí empieza como... ¿Qué sabe la naturaleza? Que Sí, tiene todo un sistema hecho para poder... Y el tema muy cliché mi frase, pero es verdad. Sí, realmente está todo... Y como te digo, hay cuencas que no tienen glaciares, pero tienen los suelos congelados. Y así se mantienen. Y hay bofedales que se alimentan de eso. Entonces uno dice, wow, la naturaleza se la arregla para tener la vida. Claro, porque ha sabido cómo adaptarse como a todo lo que ha ido pasando. A las zonas ambientales. Sí, y además no solamente estamos hablando de adaptaciones propias de la naturaleza, sino que también siento que ha sabido adaptarse a las mismas labores extractivas o labores de producción que nosotros como seres humanos hemos logrado un poco en la cordillera, ¿no? Ahí no coincido tanto. Yo creo que no. O todavía no podemos ver esas consecuencias. O sea, de hecho, la naturaleza no se adapta a ese nivel de extractivismo, y la evidencia tácita es el río Salado, el río Copiapó, y lo que le está pasando obviamente al río Huasco. Y así si nos vamos yendo para el sur, a todas las cuencas le está pasando lo mismo. Sí, pues porque, claro, empiezan a generar mucha actividad industrial en alta cordillera, y eso finalmente es muy complicado porque, por ejemplo, las mineras que tienen las pilas de lixiviación en alta cordillera, ácido de todos los tipos, cadmios, todo junto, y en pilas, en zonas donde podrían haber avalanchas, y después puede venir y... No, un movimiento telúrico. O un movimiento telúrico. No sé si has escuchado hablar del tranque, ¿cómo es que se llama? De La Brea. Ya, sí. De Caserones. Está en alta cordillera, directamente ahí. Sí. Y todo sobre unidades sedimentarias que pueden filtrar agua. Claro, porque ¿cómo nos aseguramos de que nos filtran? Se supone que hay un sellaje. No se pueden poner sellos, no se pueden poner sellos. Ni antes de echar la Es que algunas veces se ocupan las geomembranas, pero por lo que yo tengo entendido no se puede ocupar en todas las zonas por el tema de la inestabilidad, o sea, puede generar un deslizamiento. Claro. Sí, pues. Yo antes decía, siempre había pensado que siempre ponía, que en todos lados ponían la geomembrana. Y un día estábamos haciendo un estudio y le pregunté a una ingeniera y me dijo, no, es que ahí no se puede, porque si no podría generar un plano de deslizamiento. No es mi tema, pero realmente es complicado. Es complicado. Entonces, yo creo que no, la naturaleza no se adapta. En realidad nosotros nos tenemos que adaptar a ella, porque ella es muy sabia, sabe cómo mantener los ciclos. Bueno, también va variando por las mismas cosas que nosotros hacemos, pero los ciclos de la naturaleza son mucho más largos que los nuestros, entonces tenemos que tener mucho ojo en cómo gestionar. Por eso es interesante e importante entender cómo funciona, para de ahí uno poder tomar decisiones y decir, oye, no, mira, no consumamos tanto, dejemos pasar, mantengamos, y ir buscando un equilibrio para mantener un poco lo que hay. Sí, y eso mismo contabas tú, bueno, que ya sabes más o menos cuánta cantidad hay, un estimativo, no sé, tú me contabas el tema de las canchas de fútbol y todo lo demás. ¿Para dónde van estas investigaciones finalmente? ¿Cuál es el objetivo? Además de estudiar, me imagino que esos datos quieren ocupar para otras futuras investigaciones. Bueno, obviamente estamos un poco por el tema de ciencias básicas, generar conocimiento, porque no hay zonas donde y hay lugares de conocimiento que no hay conocimiento, entonces es bueno avanzar, pero eso por una parte. Pero nuestros proyectos principalmente son financiados por Corfo, entonces lo que nosotros buscamos de cierta manera es generar información y herramientas. Entonces la mayoría de los datos que nosotros recolectamos son para herramientas. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es para el pronóstico de los caudales. Yeah. Entonces ahí utilizamos toda la información que recolectamos de cuántos son los glaciares, cuánta es la nieve, todo eso se vuelca finalmente en sistemas que ayudan a pronosticar cuánta es el agua que va a haber disponible.
como te digo, es generar conocimiento, información y herramientas que ayuden a la toma de decisiones. Y a la toma de decisiones de manera informada. Claro. Porque si no, no... Y aparte esas tomas de decisiones que tienen que ver finalmente con políticas públicas, que tienen que ver con el resguardo y cuidado, como bien decías tú, de esos territorios. Exacto. O de esos recursos. Oye, y aparte me contabas que tú también estuviste participando en otra expedición o en otro estudio que tiene que ver con el Ojos del Salado. Claro, ahí esa es una campaña en realidad del LICA. Ya la venimos haciendo por más de 5 años, ya que vamos todos los años al Ojos del Salado. Tenemos toda una red de sensores instalados y hacemos distintos tipos de muestreo y ahí vamos a todos los años ahí, recolectamos datos y estamos generando conocimiento también en esa zona. Desde la perspectiva, obviamente siempre relacionado con el agua, los glaciares, pero también vamos avanzando con otros estudios complementarios a través de colegas, por ejemplo el CRIESAT, del SIC, ahí en CRIESAT nos colabora Rómulo Oces, del SIC, Estefanía Bonell, y también colegas internacionales. Este año, por ejemplo, el año pasado tuvimos la primera campaña donde tuvimos soporte de EuroMoon Mars, que es un programa de investigación para la exploración del espacio, y ellos nos dieron como un soporte remoto. Eso fue el año pasado, el 2021, la campaña del 2021. Obviamente por todo el tema de la pandemia no pudieron participar de manera presencial, pero este año tuvimos una campaña con ellos y vinieron 8 personas de EuroMoon Mars y implementaron distintos protocolos de investigación complementarios a los que nosotros estábamos haciendo. Y así como tal vez como para contextualizar, porque hay gente que está preocupada como del espacio, porque tú dices que hay como Mars, me imagino que tiene que ver con la exploración a Marte un poco más. ¿Por qué se fijan en el Ojos del Salado? Y porque es una de las zonas con condiciones más extremas que tenemos en la Tierra. O sea, es el volcán activo más alto del mundo. Entonces, todo lo que, imagínate, en Marte son muchísimos volcanes con condiciones que podrían ser similares a las condiciones de permafrost. Entonces, una especie de ensayo finalmente. Sí, exacto. Es como, habían distintos tipos de protocolos, incluso protocolos médicos, de cómo se desenvuelve el cuerpo en la altura, porque todo eso también es interesante. Obviamente es lo más extremo que tenemos en la Tierra, entonces con algo hay que empezar. Es como un ensayo, cómo sería tal vez ir a Marte o estar en la superficie de Marte. El programa de EuroMoon Mars van en distintas partes y hacen este tipo de experimentos donde ponen a gente en cápsula, en condiciones así como de aislamiento, distintos tipos de simulaciones, así que es bien interesante. Entonces ellos también vinieron, aportaron también con sus protocolos. Entonces la idea que tenemos en el Ojo del Salado es como generar un laboratorio natural de la zona. Ese es como el objetivo que tenemos en la zona de los Ojos del Salado, como un objetivo un poco más estratégico a largo plazo, que nosotros hemos ido calzando con los proyectos que tenemos nosotros, que finalmente son los que nos pueden que podemos financiar. Pero estamos avanzando para poder generar en esa zona como un tema de laboratorio natural. Sí, con las particularidades propias que también presenta la región, que no presenta otras regiones del país, independiente de lo diverso que es Chile en cuanto al territorio. Sí. Oye, y en este sentido que te decía yo de ser como un laboratorio natural y de que venga gente como de otros lados, da como, no te dijera, como una especie de orgullo saber que uno puede desarrollarse en estos espacios tan ricos como científicamente o que son tan como te dijera, como que son tan poco explorados finalmente, y que queda tanto por descubrir. Y de punta, investigación de fronteras. Sí. Claramente sí, para nosotros es realmente un privilegio poder estar acá y estamos colaborando, como te decía, con la gente de EuroMoon Mars. También estamos con la gente de GFZ en Alemania, que es el Instituto de Geociencia de Alemania, y claramente están interesados en toda esta zona por lo mismo. O sea, todo lo que son investigación para exploración espacial es lo que están haciendo los países más desarrollados. Ese es realmente lo más avanzado que se está buscando ahora. Entonces estar ahí realmente es un privilegio. Sí. Y los datos, por ejemplo, que ustedes han ido recabando en cada... Dices que ya llevan varios años en el tema de la superficie o de los alrededores del ojo. También se ocupan en esta misma línea de investigación que me hablabas de Corfo para generar datos y para generar diferentes cuidados del sector.
Sí, también, también apuntan para allá. O sea, hemos tenido proyectos de caracterización en la zona, entonces hemos ido aprovechando de cierta manera de encajarlo con estas campañas, ¿ya? Pero en esa zona el enfoque es más como más a nivel estratégico y de generar una línea base de conocimiento de esa zona. Allá estamos un par de pasos más atrás, no estamos apuntando todavía a generar herramientas en esa zona. Las herramientas principalmente están enfocadas para la cuenca del Copiapó y el río Huasco actualmente. Pero obviamente hay arriba también una zona de interés también por todas las condiciones climáticas que hay en la zona. O sea, está justamente en la diagonal árida sudamericana, que el límite de las dos fuentes de humedad que hay acá, pues lo que es el agua que viene del Pacífico y la que viene del monzón tropical de la Amazonía. Que viene, entonces ahí, justamente la zona del Ojo del Salado es donde donde terminan las dos fuentes de humedad. Entonces es una de las zonas, por eso es una de las zonas más hiperáridas que hay, porque a medida que los frentes de humedad van avanzando hacia acá, se van descargando. Entonces cuando llegan a esta zona, llegan con muy poca cantidad de humedad. Entonces por eso es que a esa zona es tan árida y por lo mismo está más expuesta a los efectos del cambio climático. O sea, son las primeras zonas donde se van a empezar a ver los efectos del cambio climático. Entonces por eso es súper estratégico tener una línea base de esos sectores y obviamente a futuro generar herramientas también para ir monitoreando qué es lo que pasa. ¿Por qué va a ser el primer lado donde se vean los efectos del cambio climático? Por el tema, en el aspecto hídrico, por ejemplo. Ya. Porque al ser el último lugar donde llegan las precipitaciones, puede ser uno de los lugares donde se vaya volviendo más hiperárido y la aridez está avanzando. Sí. Entonces ahí es donde vamos a ver primero los efectos. Ah, claro, y te puede servir para los otros lados para es como un observatorio para lo que exacto, es como un observatorio para ir viendo cómo va evolucionando y cómo está ahí en el lugar más complejo, cómo está pasando. Entonces si es que ahí está complicándose, seguro que por el otro lado también se va a complicar, o al revés. O sea, el cambio climático es bien complejo en ese sentido. O sea, hay algunas zonas donde la sequía y la aridez está avanzando mucho y hay otros lados donde está habiendo agua y es así, pues, está cambiando el clima. Entonces, porque no había agua en lugares donde no había. Ahora está lloviendo así como aluviones, o sea, más que aluviones, hay unas cantidades no tan regulares, porque al fin y al cabo igual si uno ve a lo largo de la historia, sí había una época donde podía que todo el Copiapó eran aluviones tras aluviones. Sí. Pero eso, muchísimos miles de... Sí, la misma evolución que había tenido el clima de la Tierra. Y bueno, y el clima también. Y esta pregunta tal vez te la debe haber hecho antes. ¿Existían estudios sobre la criósfera, tanto en el Ojo o donde están ahora, antes de que ustedes empezaran? Sí, o sea, no somos los primeros. Ya. Pero había como un gap, o sea, digamos en los años 80 hubo como 80-90, hubo como un boom donde se empezó a hacer investigación. Después hubo como un bajón y ahora está empezando de vuelta el interés. Entonces igual hay varias oportunidades porque claramente antes no habían las tecnologías que hay ahora. O sea, nosotros ahora estamos procesando miles de imágenes para poder analizar cómo está haciendo el clima, cómo está haciendo la cubierta de nieve, cómo están evolucionando los glaciares. Miles. Antes tener y procesar una imagen era una locura. ¿Me entiendes? Entonces ahora manejamos de a miles. Oye, entonces, claramente las conclusiones que se están pudiendo sacar ahora van mucho más allá. Pero obviamente, como te digo, no somos los primeros. Ya, no somos los primeros. Pero sí, acá en la región me imagino que ha sido un sí, lugar. Y bueno, antes eran todos investigadores de otros lados. O sea, todos de Estados Unidos y Europa. Claro. Toda esa investigación. Poco paper en español. No. Ya. Todo en inglés, sí. Ya, entonces, claro, y me imagino que esto de la localidad igual le das un poco más de valor porque uno está como mucho más interesado en saber un poco qué pasó en el lugar donde nació, tal vez, o donde estudió finalmente, que te ha ido determinando un poco. Sí, ¿no? Y donde realmente uno es de aquí, tiene el interés por ahí. Bueno, yo soy de Copiapó, ya llevo 11 años. Pero uno tiene obviamente tu tierra, entonces uno tiene un interés por conocerla más.
Y además que a mí, bueno, yo soy de acá, pero independiente de eso, como que siempre me ha llamado mucho la atención esta como mucha variedad o muchos climas o muchos territorios que tiene la región en un solo lugar, en una superficie que no es muy grande. Entonces eso yo creo que lo hace mucho más interesante el tema de ir estudiando sobre los diferentes procesos que van ocurriendo acá en la región. Sí. Así que ya. Así que como para ir cerrando, Ayón, yo quiero primero que sobre todo agradecerte el tiempo y el espacio para nosotros acá con el Explora Atacama, especialmente en esta Semana de la Ciencia. Y sobre todo, aprovechando esta comunicación, no sé, porque les digas algo a las personas que nos están escuchando sobre cómo cuidar y sobre cómo preservar estos territorios que son tan únicos. Bueno, también gracias a ustedes por estar interesados en generar difusión de estos temas. Para nosotros es súper importante. Y bueno, como mensaje es que la gente trate de concientizarse un poco más con la realidad que tenemos en nuestra zona y valorar todas las cosas que tenemos, o sea, como el desierto florido, como los glaciares, como la cordillera, o sea, tratar de conocer más para poder proteger más. Me ha tocado trabajar con hartas personas, principalmente técnicos de acá de la región, que nos acompañan a terreno y quedan realmente impresionados y dicen, oye, yo no conocía esto, o sea, gente de acá, y dicen, yo nunca había visto esto, realmente quedan muy, muy, muy impresionados. Entonces, y ahí valoran más, porque al conocer más, siempre va a valorar más. Así que creo que ese es un poquito el mensaje. Muchas gracias. Y bueno, esa fue la conversación de Cristina Flores Troncoso con Ayón García. ¿Quieres seguir aprendiendo? Búscanos en nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter como Explora Atacama. Y continúa escuchando Ciencia Zonal en YouTube y Spotify. Esto fue Ciencia Zonal.